Bueno, muchas gracias por las introducciones. Especialmente un honor estar en esta casa, virtualmente, aunque más no sea, y agradecido por Alejandro Angelo Martínez y a Luciano por bueno, las introducciones y por darme la oportunidad de compartir con tanta gente. Veo que ya hay como 150 personas casi escuchándonos. Estas ideas que, como bien dijo Luciano, surgen de un trabajo conjunto, de un equipo del vector naval, que yo lo llamo más que un think tank, un water tank, por ser naval, que tenemos ahí en la facultad y que realmente está empezando a dar sus frutos. Bueno, sin más introducciones, voy a tratar, si la tecnología me lo permite, de compartir la presentación. ¿Se ve? Perfecto. Bárbaro. Bueno, básicamente de lo que vamos a hablar hoy es del dragado, porque estamos muy cerca, como país, de entrar en una segunda etapa del sistema de concesión del dragado del sistema troncal que nos permite sacar nuestras exportaciones y recibir nuestras importaciones en un 90 y pico %. Lo que vamos a hablar hoy es de esta presentación, que es un libro llamado Dragado Inclusivo, Sustentable y Competitivo, y vamos a hablar aquí de los criterios para esta nueva concesión. Es un trabajo que hemos realizado dentro del Vector Naval con la colaboración muy especial del ingeniero Carlos Brañas y el ingeniero Fernando Sánchez Checa, y por supuesto otros colaboradores, pero distinguidos el caso de ellos. Vamos a empezar hablando del modelo de la concesión. Perdón, yendo un minuto para atrás, para organizarnos, esta presentación de hoy vamos a hablar de estos 4 temas: modelo de concesión, impacto ambiental y social, impacto económico, cláusulas ambientales e industriales. Nos llevará 25 minutos, pongámosle, media hora, y después la idea, que es la parte más rica, va a ser las preguntas y respuestas. Esto está en ebullición. Este es un proyecto que está... Hoy estuvimos hablando de esto con el Ministerio de Transporte. El lunes vamos a estar hablando con el Ministerio de Industria. Digamos, esto es algo que está en ebullición en este momento. Es uno de los temas estratégicos que hoy la Argentina está tratando. Por eso, sus preguntas van a ayudar muchísimo a que esta propuesta sea mejor que lo que es. Vamos a empezar entonces hablando de los modelos de concesión. Para eso nos tenemos que referir un poquito a la historia y a la situación general. Hay más de 22 millones de toneladas de carga que bajan por la hidrovía Paraná-Paraguay, y se suman a más de 100 millones de toneladas que provienen del interior del país. Esto se carga en grandes buques graneleros para su exportación a Europa y Asia, diría casi exclusivamente China dentro de Asia. De acá sale el 90% de las exportaciones de la Argentina. Pero además, grandes buques de carga, principalmente portacontenedores, traen del resto del mundo productos importados que se descargan en los puertos del norte de Buenos Aires y sur de Santa Fe. Y desde allí siguen a sus destinos al corazón del Mercosur y al interior de la Argentina. Para que estos miles de buques operen eficientemente, se requiere ensanchar, profundizar, señalizar y mantener estas vías navegables. Hace 25 años, perdón, no sé por qué no pasa esto. Sí, hace 26 años, la Argentina decidió que esta enorme obra se iba a realizar por el sistema de concesión. Y por tratarse de una de las mayores obras mundiales en su tipo, los candidatos para esta licitación son unas pocas corporaciones globales del dragado. Básicamente son estas 5, una china, 2 belgas y 2 holandesas. Siguiendo el modelo económico de la época, en 1995 se puso en marcha la concesión, que aún hoy está vigente. Fue un modelo que yo lo
titulo como excluyente, contaminante y subsidiado, porque a pesar de ser eficiente, nos dejó desempleo, contaminación y pobreza. Digo que es excluyente porque a pesar de tener una industria nacional capaz, nadie le exigió al concesionario que construya alguno de sus barcos en este país. Digo que el modelo es contaminante porque 750.000 toneladas de emisiones nocivas en total nos afectaron. 600 toneladas por año de emisiones nocivas afectan nuestra salud. Y hay 3.000 muertes proyectadas durante la nueva concesión, los próximos 15 años, con barcos a fuel o diesel oil trabajando en esta zona. Decimos que el modelo es subsidiado porque 400 millones de dólares fue el costo social de las emisiones nocivas que generaron las dragas a fuel oil y diesel oil que están hoy trabajando en nuestra hidrovía. Los argentinos contaminados lo pagamos generando un subsidio injusto, porque incentiva a contaminar gratis. Básicamente, este modelo de concesión vigente hace 26 años es lo que debemos cambiar. Aprendiendo de la historia reciente, es esperable que la nueva concesión a punto de licitarse cambie a otro, modelo que sea en realidad inclusivo, sustentable y competitivo. Para eso proponemos primero una cláusula industrial para hacer un modelo inclusivo. Decimos que se deben exigir que las ofertas de los dragadores tengan un mínimo del 15% del contenido local y además premiar aquellas ofertas que tengan participaciones locales mayores. Y así podríamos lograr 23.000 nuevos empleos, 570 millones de dólares de contratos de nuevas construcciones de barcos en la Argentina, 17 astilleros activos, de los cuales 14 son privados, y 0 aporte del Estado. Insisto, 0 aporte del Estado. Decimos que para lograr el modelo sustentable está muy bueno que se use la cláusula ambiental que estamos proponiendo. En ella proponemos que se limite la contaminación atmosférica máxima y se premien con flotas más, se premien las ofertas que tengan flotas más ecológicas, por ejemplo, a gas natural licuado, pudiendo así reducir el 88% de 1.000 muertes por emisiones navales en los próximos 15 años. Pero lo más interesante de todo esto es que este modelo además es competitivo. La cláusula industrial y ambiental juntas orientan al uso de barcos a GNL, gas natural licuado, construidos en el país. Y elimina un subsidio actual que nos costaría 490 millones de dólares. La propuesta es que ahora el costo social de la contaminación lo empiece a pagar el concesionario, según el volumen del daño que nos provoque su actividad. Esto permite bajar un 14%, es decir, 700 millones de dólares, el costo total del dragado, haciendo así más competitivas las exportaciones y más baratas las importaciones. Por eso, hoy el diseño del pliego de esta licitación define mucho más que el dragado, define el modelo de país que vamos a tener. Veamos ahora el lado ambiental de este problema. El dragado tiene básicamente dos desafíos ambientales. Uno que es el que se habla habitualmente, que es el movimiento de los sedimentos. Cuando la draga va chupando, va sacando, va arrastrando del fondo, va generando un impacto ambiental en el suelo, los sedimentos.
Pero hay otro, que tiene que ver con las emisiones nocivas causadas por el uso de combustibles contaminantes, fuel oil y diesel oil. De esto no se habla. De esto prácticamente no se habla. Por eso proponemos hablar exclusivamente de esto en este trabajo. Para eso hay que caracterizar que los tipos de emisiones nocivas. Básicamente son dos. El CO2, que tiene un impacto global, que genera gases de efecto invernadero con impacto en el cambio climático. Los óxidos sulfurosos, nitrosos y las partículas materiales sin cláusula ambiental durante los anteriores 25 años, se generaron 750.000 toneladas totales de emisiones nocivas. 3.000 muertes ocurrirían si seguimos así en la próxima concesión. Las emisiones se pueden reducir casi al 100%. Con cláusula ambiental, el CO2 puede bajar un 22% con el uso del GNL y casi un 99% con el uso del biogás. En cambio, el impacto en los gases nocivos a la salud, en cualquiera de los casos, nos asegura bajar casi un 90%. Veamos ahora otro impacto, el impacto social, aunque el ambiental también lo es. Pero en este caso nos vamos a referir. La industria naval tiene experiencia. Ha construido en el pasado 88 barcos para el servicio del dragado. El 94% fueron construidos en 14 astilleros privados. 20 de esos barcos fueron dragas de muy diverso tipo. Entre finales de los 60 y los años 80 hubo una etapa de gran desarrollo donde se construyó prácticamente todos los barcos que se construyeron en la Argentina y en particular las dragas. A partir de los 90 y hasta hoy, nuestra industria ha caído en un inmerecido subdesarrollo con un marcado desempleo. Y esto ocurrió justamente en coincidencia con el inicio de la actual concesión de dragado. Pero la industria naval tiene capacidad disponible. A pesar de que en 26 años y 7 gobiernos anteriores nunca se le exigió a nadie la construcción de ningún tipo de barco en el país. Los 17 barcos necesarios para la nueva operación de dragado y balizamiento pueden hacerse en el país tomando solamente el 22% de la capacidad de los 17 astilleros existentes hoy en nuestro país, de los cuales 14 son privados y 3 públicos. Se necesitan construir unos 7 balizadores de un valor aproximado de 7,7 millones de dólares que generarían unos 2.100 empleos y un valor de contrato del orden de los 54 millones de dólares. Necesitan también contener unas 10 dragas de casi 52 millones cada una, que generarían 20.900 empleos y 516 millones de dólares de valor. Estos son 17 barcos, 23.000 empleos y 570 millones de dólares. Esto sería con un 50% de contenido nacional que es posible tener. Pero el contenido nacional, por el estado tan duro de los años anteriores en esta industria, tiene un sobrecosto. No somos todavía, no hemos logrado todavía volver a la competitividad que supimos tener. Hay países que sin duda pueden construir estas cosas más baratas que nosotros. Pero si ese sobrecosto que tenemos en estos barcos, le restamos los impuestos que genera esta actividad en la Argentina, tenemos un sobrecosto neto de 37 millones de dólares. ¿Es mucho o es poco? Bueno, si lo comparamos con el costo del dragado, es el 0,7%, muy bajo impacto. En cambio,
los 23.000 empleos en la realidad argentina de hoy, los 570 millones de dólares de barco a construirse en unos pocos años, tienen un gran impacto. Veamos estas cuentas básicas de valor, sobre costo, empleo. En esta presentación no va a haber ninguna álgebra complicada. Lo más complicado va a ser una división, así que nadie se asuste, y menos los que no son de la casa. Si tomamos el 100% del valor de la flota necesaria, estamos hablando de 571 millones de dólares. Esto significa el 10% del valor total histórico que construyeron todos los astilleros en la Argentina desde que existe el país. Un solo contrato, una sola decisión de gobierno nos permite tener el mayor proyecto naval nacional. Y al Estado le cuesta nada, a diferencia de todo lo que nos cuesta en general poner en marcha industrias de bienes de capital, especialmente como es la naval. Si tomamos un 50% del valor nacional de estos 571 millones, llegamos a un valor agregado local de 286 millones. Si tomamos un 48% de sobrecosto nacional, es decir, que construir en la Argentina este 50% cuesta un 48% más que en algún otro país mucho más barato del mundo. Esto significa que tenemos un sobrecosto nacional de 137 millones de dólares. Ahora, si tomamos un 35% como alícuota media, como aporte fiscal, estamos generando, de industria naval en este caso, 100 millones de dólares de aporte fiscal. Que si se lo restamos al sobrecosto nacional, 137 menos 100, nos da un sobrecosto neto de 37 millones de dólares. Ahora veamos este valor nacional de 286, cómo se subdivide. Lo podemos distribuir un 30% en materiales y servicios y un 70% en mano de obra directa. Si nos concentramos en los 200 millones de dólares de la mano de obra directa y lo dividimos por los 13 dólares por hora hombre de costo en un astillero, digamos, llegamos a 15 millones de horas hombre requeridas. Si esto lo dividimos por 2.000 horas hombre por año y por persona, que es las horas que un operario naval trabaja en un astillero en forma directa, llegamos a que esas 15 millones de horas significan 7.700 empleos directos en los astilleros. Directo significa el que suelda, el que pinta, el mecánico, no el administrativo, no el que está en el pañol, no el de la vigilancia, los que aportan directamente al barco. Como decimos en astillero, los que tiran balas. Si multiplicamos esto por 3, que es el factor multiplicador habitual en la industria naval, llegamos a 23.000 empleos totales, que incluyen también a los empleos indirectos dentro del astillero y también a las industrias navalpartistas y a las industrias de insumos y servicios que están alrededor de la construcción de un barco. Esto significa que durante 5 años estamos generando 4.600 empleos de muy alta calidad. Si graficamos el empleo en la construcción naval a lo largo de los años, por estos requerimientos de las dragas y balizadores, vemos que aproximadamente en el año 5 estaríamos llegando a los 20 empleos y habiendo entregado toda la flota. Esto es interesante compararlo con el trabajo más permanente que genera la operación de estas dragas. Es decir, la tripulación, que sería la marina mercante, y el apoyo portuario, operativo, los talleres en tierra, etcétera, que genera aproximadamente unos 800 empleos anuales, según una declaración reciente del secretario general del Sindicato de Dragado del 17 de febrero. Así llegamos a 12.000 empleos que se suman a los 23.000 que se generaron en el año 5, pero estos otros se generan a lo largo de los 15 años. Por eso es interesante entender que la construcción de las dragas genera el doble del empleo y en la mitad del tiempo que su operación. Por eso
en un país donde el empleo es tan necesario y urgente, la construcción de los barcos nos va a permitir mucho más rápido que la operación de los barcos solucionar este problema. Está todo muy bien, pero ¿cuánto cuesta todo esto? Vamos a analizar ahora el impacto económico. Para eso, lo primero que tenemos que hacer es entender el costo del dragado. Digamos, este asunto de venir y sacar, profundizar, ensanchar y mantener estas vías navegables para que estos miles y miles de barcos puedan entrar hasta nuestros puertos a llevar la carga o traer contenedores. Nosotros hemos calculado, basados en varios estudios muy recientes, que el costo total de la operación del dragado son unos 4.600 millones de dólares durante los 15 años. Que es ahí cerca de Resistencia, digamos, confluencia, porque confluyen dos ríos, el Paraguay, que sigue para arriba, o que viene de arriba en realidad, y el Paraná, que viene del lado de Misiones, digamos, Alto Paraná. Y ahí confluyen en ese punto y sigue el río Paraná, bajando hasta Santa Fe, que es el punto más al norte a lo cual llegan los grandes barcos bulcarios, graneleros, a buscar estas cargas. Entonces, el tramo de arriba, entre Confluencia y Santa Fe, básicamente son barcazas, lo navegan barcazas, sistemas de empuje de barcazas, porque el nivel del calado del río en esa zona es muy bajo. El 10% de estos 4.600 millones de dólares se gasta de Santa Fe hasta el océano, independientemente que sea por el canal Magdalena o que sea por el canal Punta Indio, que a los efectos de este análisis es independiente, tenemos el 90% del costo total del dragado. Y el 95% de eso es dragado y una pequeña parte es balizamiento. Eso tiene que ver con que, bueno, son profundidades mayores, el ancho también del beril, o sea, de la calle, digamos, por la cual tienen que transitar los barcos es mayor, y que arriba, de Santa Fe al norte, el problema sobre todo es que el río va cambiando permanentemente de forma, va encontrando nuevos lugares, entonces el mayor problema es ir marcando por dónde deben ir las barcazas y los ríos que navegan allí. Entonces es más un trabajo de marcar el camino y mucho menos relativamente que de profundizar. Veamos ahora otra forma de la distribución. Esos mismos 4.600 millones de dólares, que es lo que la empresa de dragado en 15 años, la que gane la licitación en los próximos 15 años, estimamos que va a terminar gastando, esos 4.612 millones de dólares, un 30% de eso es el costo de los barcos, es decir, de la amortización de los barcos durante esos 15 años y del combustible que usan esos barcos, basándonos en el modelo vigente. Pero hay que entender que las emisiones nocivas eh, eh, a la población, digamos, incrementan un gasto público en salud. Lo importante acá es que la población, es decir, nosotros, ustedes y yo, pagamos con nuestra salud y con nuestros impuestos el descuido ambiental del concesionario. Esa polución que genera una draga no la paga el operador de la draga, la pagamos nosotros. Por eso nosotros decimos que es algo que en realidad nosotros estamos pagándole que él debería pagar. Cuando uno ve cómo se maneja esto, por ejemplo, en Europa, hay un dicho de los españoles que dice,
El que la hace, la paga. De eso se trata. El que ensucia, limpia. El que contamina, paga por ese daño. Comparemos ahora el modelo vigente con el modelo propuesto. Básicamente, la mayoría de los costos no cambian. Los costos de tripulación, los costos de management en general, de seguros. Donde hay un incremento es del 2,5% sobre el costo total, es en el costo de los barcos. Porque los barcos a GNL cuestan más caros. Nosotros calculamos que hay unos 127 millones de dólares más que se van a gastar por usar barcos a GNL construidos en la Argentina. 90 millones tienen que ver con que los equipos de GNL son más caros. Se construyen los barcos acá o en la China, los barcos a GNL son más caros que los barcos a diésel oil. Y 37 millones de dólares es el sobrecosto, como vimos antes, de la construcción en la Argentina de estos 17 barcos. Pero, por otro lado, el uso del GNL reduce un 50% el costo del combustible. Básicamente, el GNL es mucho más barato. Es decir, bajamos de 5.100 millones, porque no son 4.600 los millones de dólares el costo del dragado. También hay que considerar el costo social, aunque no lo pague el dragador, porque en definitiva se lo estamos pagando nosotros. Esos 5.100 millones de dólares de costo total real del dragado se bajarían a 4.400 millones de dólares. Esto es un ahorro del 14% en el costo total del dragado. Y esto va directamente a mejorar la competitividad de nuestras importaciones y de nuestras exportaciones. ¿Cómo podemos solucionar esto? Bueno, lo que nosotros proponemos es que en el pliego de la licitación que hoy se está escribiendo se incluyan dos cláusulas, una ambiental y una industrial. Estas cláusulas serían así. La cláusula ambiental se basa en dos criterios. Un criterio de límite que debería excluir al que planee contaminar por encima del nivel definido como máximo. Contaminación que cada una de sus flotas vaya a tener. Para esto hemos diseñado un concepto muy sencillo que se llama factor de emisión total para medir esto, que básicamente mira la flota que los oferentes planean usar y se ve qué potencia tienen los barcos, cuál es el sistema de combustible que van a usar y cuál es la planificación de uso de esa flota en forma muy sencilla. Así se puede saber definir un factor de emisión máximo por sobre el cual las ofertas deben ser descalificadas. Y el resto de las ofertas pueden ser valorizadas en función de este factor de emisión total. En el anexo de trabajo hicimos una simulación de esta cláusula ambiental aplicada a tres oferentes hipotéticos. Para cada una de esas tres ofertas calculamos los respectivos factores de emisión total. Y, por ejemplo, para el primer oferente nos dio que el factor de emisión total porcentual era del 75%, cuando el límite nosotros lo fijamos en un 60%, que es lo que se puede llegar sin mayores inconvenientes, vamos a decir. Por lo tanto, el primer oferente debe ser descalificado, pero los otros dos, que tienen un 38 y un 24% de daño, vamos a decir, son aceptables porque están por debajo del 60%. Estos oferentes, a su vez, reciben penalidades relativas a el nivel de emisiones que van a tener. Así, por ejemplo, el oferente 2 tendría una penalidad de 6,3 y el oferente 4 de 4 sobre un total de 10 puntos.
esta valorización de las penalidades no es importante como valores absolutos, es importante en relación al peso relativo que esto tenga en el factor final de la decisión de la adjudicación. Si el peso relativo de esta simulación, de esta cláusula ambiental es alto, significa que al gobierno el tema ambiental le importa mucho. Si es muy, muy bajito, y no le va a importar, significa que no le importa tanto. Pero casi diría, tanto o más importante que el factor de emisión es el concepto de la garantía ambiental. Les puedo asegurar que si no hay un buen sistema de garantías, no hay forma de que se le haga cumplir a un concesionario ninguna de estas cosas que estamos diciendo. Proponemos entonces que en el año cero, el concesionario, antes de recibir la adjudicación, bueno, es adjudicatario en realidad de la licitación, pero antes de recibir la concesión, tiene que presentar una garantía. Una garantía ambiental por el valor máximo del daño ambiental que puede generar. Como vimos antes, esos son 493 millones de dólares de garantía. Póliza de caución, aval bancario, no sé. Una garantía que sea ejecutable ante un incumplimiento. Pero como estos 400 generar más daño que en el tiempo que tiene. Entonces, y se reduce una quinceava parte cada año, es decir, 33 millones de dólares por año. Entonces, al terminar el primer año, el gobierno le tiene que devolver una garantía de 33 millones y quedaría garantizado por 460. Pero antes de devolvérsela, tiene que ir y fijarse una cosa. Va y se fija cuál fue la flota que estuvo usando. Y en función de esa flota, vas a ver el nivel de contaminación que produjo. Ese nivel de contaminación genera un valor de daño que es el valor que debe ejecutarle el gobierno de esa garantía. ¿Y qué hacer con eso? Se lo tiene que dar, en realidad, a las ciudades, a los municipios, a las provincias donde tienen las poblaciones costeras más contaminadas. Porque eso, en realidad, lo que afectó fue la salud de esas personas. Este sistema de garantía ambiental es clave. Les puedo asegurar que si ponemos en marcha esto en la Argentina, va a haber una carrera de este concesionario por bajar la contaminación. Un empresario, en general, tiene la obligación de generarle beneficios y rendimiento a sus accionistas. Entonces, va a estar muchísimo más dispuesto, si no decir, solamente va a estar dispuesto a tomar medidas efectivas contra la contaminación si estas medidas, si la contaminación le cuesta plata. Como hasta ahora no le costó nada, nadie hizo prácticamente nada para bajar la contaminación. Por eso es tan importante reconocer esto que se llama el costo externo del daño ambiental, ponerle números y hacer que el que lo hace lo pague. Y así va a dejar de hacernos daño. Vamos a ver ahora la cláusula industrial. Así como teníamos criterios ambientales, acá tenemos dos criterios industriales. También de límite, que en este caso excluye al que no planee construir localmente ni siquiera el mínimo exigido. Pero también hay un criterio de incentivo que aumenta el puntaje para ganar la licitación según el nivel del valor nacional que cada oferente esté dispuesto a hacer. Para esto calculamos un factor de construcción nacional. Y de nuevo,
lo único que hacemos es mirar la flota que planea usar. En este caso, vemos el volumen de las cántaras, que es lo que nos da la dimensión de la draga, vamos a decir. El sistema de combustible, nuevamente, que planea usar, y cuál es el plan de las construcciones nacionales que tiene en mente realizar. Con eso logramos y dividirlas por el valor total de la flota. Así tenemos este factor de construcción nacional porcentual. Marcamos en un 15% el mínimo exigido. Es decir, aquellas ofertas que ni siquiera aportan un 15% de valor nacional deben ser descalificadas. Y también nos permite valorizar los factores nacionales de las otras ofertas, para hacer como hicimos la vez pasada. En la simulación encontrábamos ese sistema de puntaje. Ahora analicemos el valor agregado. Este VAN, porcentaje VAN, es porcentaje del valor agregado nacional. Proponemos que haya un escenario de mínima en la cual, para considerar que un barco es de construcción nacional, haya un mínimo del 30% de contenido local. Es decir, que el valor agregado nacional, en un barco que vale 100, por lo menos 30 hayan sido gastados dentro de Argentina. Y consideramos un escenario de máxima que el 50% de ese barco, del valor de ese barco, sea de contenido nacional. No es realista pretender que este tipo de barcos tengan más de un 50% de valor nacional, por lo menos en esta instancia, en lo cual no hay una alta provisión de equipos y materiales locales para este tipo de barcos. Porque, bueno, la industria naval partista, como la llamamos, prácticamente ha desaparecido, porque durante los últimos 30 años lo único que se hizo fue destruir a la industria naval. Entonces, sencillamente decimos, entre un 30 y un 50% son los dos límites razonables de valor agregado nacional. Pero hay otro aspecto importante, que es el valor de la flota. Porque lo que vimos antes fue cada barco cuánto es el contenido local que debe tener para considerarse nacional. Pero también en el escenario de mínima nosotros decimos, por lo menos el 50% del valor de la flota debe ser construido en el país. Y en el escenario de máxima, lógicamente, lo máximo es el 100% del valor de la flota. Eso nos lleva a decir que el factor nacional porcentual mínimo es del 15%, 50% por 30%. Y el máximo al cual podemos aspirar es del 50% como factor nacional objetivo. Con esto podemos meternos en esta simulación que está en mucho detalle en el libro y que se consideran en ellas 3 ofertas hipotéticas y se calculan sus respectivos factores nacionales. Igual que hicimos con el caso de la simulación ambiental, el primer oferente vemos cuánto es su factor nacional y vemos que es solo del 3%. Y como es menos del 15%, debe ser descartado. Las otras 2 ofertas, en cambio, son del 21 y el 36%. Superan el 15%, pero tienen distintos niveles de premio. La oferta 2 tiene 1,6 puntos y la oferta 3, 5,94 puntos. De nuevo, el peso relativo que este criterio ambiental respecto de los otros criterios de la adjudicación nos va a determinar la importancia que el gobierno le da a la generación de empleo en esta licitación. Veamos ahora la garantía industrial, que de nuevo es el aspecto tan importante como el concepto del criterio. El oferente 3, supongamos que fue el que ganó, ofreció en su oferta un valor de construcción nacional comprometido de 160 millones de dólares. Perfecto. El valor de la garantía tiene que ser ese. Si está dispuesto a cumplirlo, a los pocos años se le va a haber devuelto la garantía.
Pero año a año lo que vamos a ir haciendo es midiendo el avance real de las construcciones efectivamente realizadas en los astilleros argentinos. Por ejemplo, en la simulación que tenemos en el libro, vemos que este oferente hizo un 8% de avance sobre lo contratado en el primer año. Por lo tanto, se le devuelve 13 millones, es decir, el 8% de la garantía. Y el segundo año entra con una garantía de 147 millones. Y así sucesivamente, año a año. Hasta llegar al final del plazo, porque no puede pasarse la vida para construir estos barcos. En este caso, por ejemplo, decimos, en 5 años se tiene que haber construido esos 160 millones de dólares en barcos. Entonces, al final del plazo, año 5 en este caso, le hemos reducido todo lo que cumplió del valor contratado en los astilleros. Si cumplió todo lo que dijo, la columna roja debería ser 0. Si no lo cumplió, esa columna es el saldo de la garantía por el valor de la construcción nacional comprometida, pero incumplida. Ese es el valor que recién, cuando está confirmado su incumplimiento, debe ejecutarse y debe ir a generar un fondo de fomento a la industria naval que ha sido la perjudicada por este incumplimiento. Así, dos simples cláusulas definen el modelo de país a futuro. Venimos de un modelo excluyente y podemos ir a un modelo inclusivo. Venimos de un modelo contaminante y podemos ir a uno sustentable y de uno subsidiado a uno realmente competitivo. Y lo que le exigimos como información al armador, al oferente, es muy básica. Es el tipo de barco que piensa usar, tipo, draga o alizador, la potencia, el volumen de cántara en el caso de las dragas, y el factor de diseño, un valor de 1 a 4 según su nivel de emisión. Si va a usar fuel o diésel sin ningún sistema filtrante, va a tener un factor 1. Si va a usar scrubbers, por ejemplo, medio alta nivel de emisión, va a tener 2. Un sistema dual de diésel o GNL, medio bajo, un 3. Y finalmente, si usa algo superior a eso, sería una muy baja emisión con un nivel 4. Por otro lado, le pedimos que nos informe en general su planificación de uso de la flota. Para cada uno de los barcos, durante los 15 años de la concesión, si los va a usar permanente o en qué años, y también que nos indique cuáles de esos barcos va a construir en el país y con qué porcentaje de valor agregado nacional. Esta simple información es todo lo que se necesita como información adicional al oferente para que se puedan calcular todos los datos necesarios para emitir un juicio respecto de los criterios ambientales e industriales. En resumen, estas cláusulas ambiental e industrial tienen efecto en estos 5 aspectos de nuestro país. En el ambiente, con una reducción del CO2 de 200.000 toneladas, menos 22% con el GNL o el 99% con biogás. En la salud, con una reducción del 89% de las emisiones nocivas a la salud y una reducción sustancial de las 3.000 muertes que se van a generar culpa de estas emisiones. En el transporte, un 14% de ahorro en el costo total del dragado, de los cuales el 50% es un costo operativo menor. En la economía nacional, 490 millones de dólares de reducción del gasto público. En salud. Y en la industria, la generación de 23.000 empleos durante 5 años en 14 astilleros, con un valor de facturación de bienes de capital de los más difíciles de hacer, que son barcos, por 570 millones de dólares. Este trabajo que presentamos hoy es el primero de una saga de 4 episodios. Quienes vean Netflix saben de qué estoy hablando. En enero del 2021 estamos presentando esta propuesta. Pero esto recién empieza. El pliego de esta licitación va a salir en abril del 2021. Hoy le informamos al Ministerio de Transporte que vamos a hacer una segunda publicación
en mayo del 2021, en el cual, con esta misma mirada científica, académica, industrial, vamos a analizar el pliego. A ver qué de esto quedó, qué de esto no quedó, qué se mejoró, qué es lo que pasó de la propuesta al pliego y también cuál fue durante estos 3 meses los roles de los dirigentes, de los funcionarios respecto de esta oportunidad de generar en la concesión un nuevo modelo de país. Luego vamos a tener la licitación en enero del 2022, al parecer 180 días hábiles dijeron. Y ahí, después de la licitación, vamos a generar un nuevo trabajo que es el de las ofertas, en el cual vamos a analizar, justo después de la licitación, las ofertas con estos mismos criterios. Y por supuesto, la oferta adjudicada va a ser la más analizada. Y uno diría, bueno, ahí se acaba. No, no, ahí empieza, porque ahí empiezan 15 años por delante. Por lo tanto, al primer año de la concesión, vamos a hacer un cuarto análisis, el análisis del impacto. Realmente, ¿qué pasó en este primer año? Nos va a permitir proyectar y también así mejorar y ajustar lo que se pueda mejorar y ajustar para los próximos 14 años. Este trabajo de investigación fue realizado en el seno del vector naval del proyecto Vectores de esta casa de estudios y está publicado en la colección Industria Azul, disponible gratuitamente en la página industrianaval.com.ar. Muchas gracias.